instrucción, vista conjunta de las causas roles 5.579 y 5.666. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de las frases, comillas, entre comillas, cuando lo interpusiera el Ministerio Público y de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, contenidas en el artículo 277 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el relator don Lino Rifo. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado alegatos en vista conjunta de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos por don Damián Fernandoy Zavala y don Juan Osa Hidalgo, seguidos bajo los roles antes anunciados. Ambas acciones de inaplicabilidad dicen relación con impugnaciones a equivalentes preceptos legales en el marco de procesos penales seguidos ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso sobre recurso de hecho. La disposición impugnada en autos, prevista en el artículo 277 del Código Procesal Penal, establece la posibilidad de apelar resoluciones que excluyan prueba por vulneración de garantías en audiencias preparatorias de juicio en sede criminal, solo para el Ministerio Público, cuestión que denuncia el requerente sería tentatorio contra el debido proceso y el principio de igualdad. En el caso del requerimiento seguido bajo rol 5579 de 2018, el actor fue acusado por el delito de cultivo no autorizado de especies vegetales del género Cannabis sativa por hechos acaecidos en febrero del año 2018, consistentes en la tenencia no autorizada de 11 plantas y 532 gramos de marihuana cultivada en su domicilio. Señala que en audiencia preparatoria de juicio en octubre del año 2018 sostuvo como teoría de defensa del caso que las especies incautadas estaban destinadas al consumo personal y a fines medicinales, cuestionando adicionalmente los antecedentes policiales puestos en conocimiento del fiscal a cargo de la indagatoria, con los cuales se pidió autorización para entrada y registro de su hogar. En línea con tal teoría del caso, ofreció diversa documentación a objeto de acreditar sus dichos, además de un registro audiovisual del día de la detención en que consta la actuación de los funcionarios policiales durante el procedimiento. No obstante, refiere que el juzgado de garantía de Villa Alemana resolvió la exclusión de tal video por la causal de sobreabundancia de prueba, como así también la mayor parte de la documentación ofrecida por impertinencia, aceptando solamente como pruebas admisibles una de orden testimonial y una de orden documental. Comenta que presentó recurso de apelación en contra de lo resuelto por el juzgado de garantía, que no fue acogido a trámite en virtud de la aplicación de la norma cuestionada, motivo por el cual dedujo recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, actualmente pendiente de resolución. A su vez, en el caso del requerimiento seguido bajo rol 5666-2018, el requerente se encuentra acusado por los delitos de abuso sexual y violación reiterada previstos en los artículos 366 bis y 362 del Código Penal por hechos acaecidos en fechas indeterminadas en los años 2008 y 2009, época en la cual tenía 14 años de edad. En audiencia preparatoria de juicio realizada en noviembre de 2018, la defensa sostuvo como teoría del caso la extinción de responsabilidad penal del imputado por prescripción de la acción penal, siendo ofrecida como prueba el acta de audiencia de formalización en el proceso e informe del Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones que registraba las salidas del requerente del país para efectos de cómputo de los plazos de prescripción. En tal contexto, el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió la exclusión de la prueba argumentando que ésta resultaba impertinente, atendido el hecho de que la teoría del caso había sido hecha valer por la defensa como excepción de previo y especial pronunciamiento, existiendo resolución de tal incidencia, rechazándola en fallo confirmado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Comenta así que dedujo recurso de apelación en contra de lo resuelto, que no fue acogido a trámite, nuevamente por aplicación de lo dispuesto en la norma que impugna, por lo que presentó un recurso de hecho, actualmente pendiente de resolución ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En cuanto al conflicto de constitucionalidad denunciado, sostiene el requerente que por aplicación de las frases que impugna del precepto en cuestión, la defensa penal se ve impedida de recurrir de aquellas resoluciones que excluyan pruebas en los mismos términos que el Ministerio Público, vulnerándose consecuencialmente las garantías de debido proceso y de igualdad. Expone que no existe fundamento constitucional alguno que permita explicar razonablemente que solo a una de las partes se reserve la posibilidad de recurrir, añadiendo que el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental obliga a garantizar la igual protección en el ejercicio de los derechos en todo proceso, siendo vulnerada tal garantía en el caso de autos, pues se impide a la defensa ejercer el derecho de revisar una resolución judicial anómala, impidiendo la estructuración de un procedimiento racional y justo. Por tales argumentos pide que se acojan los niveles de inaplicabilidad de Fojas 1 en todas sus partes. Conferido el traslado de los órganos constitucionalmente interesados y a las demás partes de la gestión pendiente, el Ministerio Público evacuó traslado en ambos casos a Fojas 83, abogando por el rechazo íntegro de los requerimientos. Para ello refiere en primer lugar que atendida a la naturaleza concreta de la acción de inaplicabilidad, no resulta posible configurar en la especie infracciones al principio de igualdad.
La norma prevista en el precepto cuestionado solo posibilita apelar al Ministerio Público frente a resoluciones que excluyan prueba proveniente de actuaciones declaradas nulas u obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales, y no en casos de exclusión por motivos de impertinencia o sobreabundancia, como sucede en las gestiones de autos. Expone que en tales casos la norma no concede recursos de apelación para ninguno de los intervinientes, quienes se encuentren en tal punto en perfectas condiciones de igualdad. Añade que, en consecuencia, la pretensión de la parte requerente reside en obtener la creación de un recurso no contemplado por la ley, ampliando el ámbito de competencias del sentenciador de apelación en la revisión de decisiones del juzgado de garantía, no existiendo, por lo demás, en la sistemática recursiva del Código Procesal Penal regla general que establezca la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones del juzgado de garantía. En segundo y último lugar, señala que tampoco existe afectación al debido proceso, y en tal plano, la denegación de recursos en el ámbito de los incidentes sobre exclusiones de prueba no resulta tentatoria contra la racionalidad y justicia de un procedimiento, en la medida que existe un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva en el marco de procesos penales. Finalizo señalando, señor presidente, que tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública como requerentes han anunciado para estos alegatos. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? ¿Cómo no? Entonces, por los requerentes, tiene la palabra en primer término don Sebastián Undurraga del Río. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Comparece la Defensa Penal Pública en representación de don Damián Fernandoy Zavala y don Juan Luis Osa Hidalgo, solicitando desde ya se acojan ambos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y se declare inaplicables las frases cuando lo interpusiere el Ministerio Público y la frase de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, ambas contenidas en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal. Su Señoría Excelentísima, para efecto de sustentar mis alegaciones, no puedo dejar de referirme al sustrato fáctico de cada uno de los procedimientos penales en que inciden estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En ese sentido, respecto del primer requerimiento, rol 5579 del año 2018, mi representado fue acusado por el delito previsto en el artículo 8º de la Ley 20.000, esto es por un cultivo ilegal de especies vegetales del género Cannabis sativa. Toda vez que al interior de su domicilio se encuentran 11 plantas vivas de Cannabis sativa, más 532,4 gramos netos de la misma sustancia de origen vegetal. La calificación jurídica, Su Señoría Excelentísima, que entendió que el Ministerio Público que debía aplicarse es precisamente la del delito previsto en el artículo 8º de la Ley 20.000, esto es un cultivo ilegal y por ende requiere la pena de 4 años de presidio más multa de 40 unidades tributarias mensuales. Su Señoría Excelentísima, es absolutamente relevante para explicar la teoría del caso de la defensa referirme al artículo 8º de la Ley 20.000 que contiene la figura típica de este delito de cultivo ilegal de cannabis. Indica, Su Señoría Excelentísima, dicho precepto legal, que quien careciendo de la debida autorización siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis, se le aplicará la pena que indica. Y a continuación, dicho tipo penal contiene lo que la doctrina penal denomina un elemento negativo del tipo, que indica, a menos que justifique que dichas especies están destinadas para el uso personal y próximo en el tiempo. Y en ese supuesto, de hecho, Señoría Excelentísima, se vuelve aplicable la falta prevista en el artículo 50 de la Ley 20.000. ¿Por qué es relevante esto, Señoría Excelentísima? Porque la Excelentísima Corte de Apelaciones, en una serie de pronunciamientos vía recursos de nulidad, ha establecido una doctrina bastante robusta y bastante sensata a propósito de este delito de cultivo ilegal de cannabis. Dicha doctrina de la Excelentísima Corte Suprema se extrae a partir de los pronunciamientos roles 49 del año 2015, 15.290 del mismo año y 14.836 del año 2016. Básicamente, Señoría Excelentísima, esta doctrina que ha establecido la Excelentísima Corte Suprema dice relación con que cuando se trata de una falta, los actos preparatorios devienen en impunes. Y este sería precisamente el caso de mi representado, que en su domicilio mantenía sin la autorización correspondiente
11 plantas del género Cannabis sativa. Además, su señoría excelentísima ha indicado, la excelentísima Corte Suprema, que no procede que se califique esta figura como un delito en atención a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Código Penal cuando no existe antijuricidad material de la conducta. Esto es, en atención a lo que la misma jurisprudencia denomina el principio de lesividad, que la conducta desplegada, en este caso por mi representado, sea susceptible de lesionar o siquiera poner en peligro el bien jurídico que la Ley 20.000 tutela, esto es, la salud pública. Esta es básicamente la teoría del caso de la defensa, su señoría excelentísima, que se trata de un autocultivo para uso personal y próximo en el tiempo y lo anterior con fines medicinales. Y por esos motivos, su señoría excelentísima, la defensa aporta dichos elementos, ciertos elementos probatorios que intentan dar cuenta, en primer lugar, de que estas plantas son para su utilización como tratamiento medicinal de 3 personas. En primer lugar, del acusado, mi representado, de su cónyuge y del abuelo de su cónyuge, que sufren diversas patologías crónicas, lumbago crónico el primero, patologías en sus rodillas y sus caderas de diversa entidad, su cónyuge, y un cáncer de pulmón y de próstata, el abuelo de la cónyuge de mi representado, su señoría excelentísima. Por estos motivos, ciertos profesionales médicos le prescriben la utilización de aceites y pomadas en base a cannabis sativa, precisamente para utilizarlas como tratamiento paliativo a estos dolores crónicos que estas 3 personas padecen. Ese es el primer punto de la teoría del caso de la defensa. Y el segundo punto relevante de la teoría del caso de la defensa es la ilegalidad de ciertas actuaciones desplegadas por carabineros para efecto de solicitar la autorización de entrada y registro en el domicilio de mi representado, que deriva obviamente en la incautación de estas plantas. ¿Por qué? Porque Carabineros, su señoría excelentísima, indicó que había recibido una denuncia anónima. A partir de esa denuncia anónima, se constituye en el domicilio de mi representado, en las afueras, intenta ver hacia adentro, indica a Carabineros que desde el exterior logra ver estas plantas de cannabis sativa y por lo tanto solicita al Ministerio Público la autorización de entrada y registro, ingresan a este domicilio y luego se incautan estas plantas, su señoría excelentísima. Entonces, ¿cuál es la prueba de descargo presentada por la defensa para sustentar estos 2 puntos de la teoría del caso de la defensa? Se presentan 6 documentos que dicen relación con los certificados médicos y los certificados de los tratamientos médicos que reconocen estas patologías y además indican los tratamientos en base a pomadas y aceites de cannabis. Además se acompañan 5 fotografías del exterior del domicilio de mi representado para efecto de acreditar la imposibilidad de que Carabineros viera las plantas desde el exterior del domicilio. Y finalmente se acompaña un video donde se filma este procedimiento de entrada, registro e incautación que lleva a cabo Carabineros, donde se da cuenta que solamente se incautan 9 plantas y no 11, como acusa el Ministerio Público. Bueno, toda esta prueba es excluida por el juez de garantía, su señoría excelentísima, porque consideró que era impertinente. Por otro lado, su señoría excelentísima, respecto de la segunda causa, rol 5666, también, su señoría excelentísima, para efecto de entender cómo se produce la exclusión de prueba y por qué es relevante, necesito atender al sustrato fáctico de este requerimiento. Mi representado, su señoría excelentísima, fue formalizado y acusado por el delito de abuso sexual impropio y violación impropia en contra de una persona menor de edad. Mi representado a la fecha de los hechos tenía 14 años, por lo tanto se le vuelve aplicable el Estatuto de Responsabilidad Penal Adolescente contenido en la Ley 20.084. Por estos hechos, su señoría excelentísima, el Ministerio Público solicitó la pena de 541 días de libertad asistida especial y por el delito de violación, la pena de 4 años de internación en régimen cerrado. Durante la audiencia de preparación de juicio oral, la defensa explica su teoría del caso. La teoría del caso de la defensa es que la responsabilidad penal de mi representado se encuentra extinta por prescripción de la acción penal. Para ello, la defensa acompaña 2 elementos probatorios. En primer lugar,
el acta de formalización de la investigación de fecha 25 de mayo del año 2018, que pretende probar el momento en el que la prescripción se interrumpe. Y en segundo lugar, un informe de extranjería con los movimientos hacia el exterior del país de mi representado, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 100 del Código Penal permite contabilizar los plazos y la forma en que se cuenta la prescripción. Esto, señoría excelentísima, fue explicado punto por punto en la audiencia de preparación de juicio oral. Sin embargo, su señoría excelentísima, el juzgado de garantía decide excluir esta prueba por entender que es manifiestamente impertinente. Y el argumento que el juez de garantía esboza para llegar a esta conclusión es que esta misma teoría ya habría sido deducida ante el juzgado de garantía y habría sido resuelta como una excepción de previo y especial pronunciamiento. Y además, al existir un pronunciamiento del mismo juzgado de garantía rechazando esta excepción, que además fue confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, entendió el juez de garantía que está prohibido volver a revisar o advertir antecedentes respecto de esa misma cuestión. Básicamente, su señoría excelentísima, el juzgado de garantía entendió que respecto de las alegaciones de la defensa sobre la extinción de la responsabilidad penal operaba la institución de la cosa juzgada. Eso, su señoría excelentísima, en el marco del sistema procesal penal vigente es un error garrafal. Porque el juzgado de garantía no puede cuestionar la teoría del caso de la defensa que pretende ser vertida en el juicio oral para efecto de excluirle cierta prueba que es absolutamente relevante para sustentar dicha teoría del caso. Así, su señoría excelentísima, no existe ninguna norma que permita al juez de garantía pronunciarse respecto de los elementos probatorios que van a ser vertidos por la defensa en el marco de un juicio oral. Su señoría excelentísima, cuando se resuelve esta excepción de previo y especial pronunciamiento de forma negativa por el juez de garantía, es decir, cuando la rechaza, esa excepción debe ser resuelta por el tribunal oral en lo penal. No corresponde que el juez de garantía se pronuncie respecto del fondo. Este, su señoría excelentísima, es el fundamento que tiene en cuenta el juzgado de garantía para excluir la prueba de la defensa. Y ese fundamento, su señoría excelentísima, es ilegal, porque atenta contra el texto expreso del Código Procesal Penal. El artículo 271, inciso final, establece que cuando el juez de garantía rechace una excepción de previo y especial pronunciamiento, en este caso la excepción de extinción de la responsabilidad penal, dicha cuestión debe ser resuelta por el tribunal oral en lo penal. Su señoría excelentísima, hay otra cuestión relevante para efecto de entender la teoría del caso de la defensa, y es que aquí existe una colisión entre dos normas de prescripción. Por un lado, las reglas generales del Código Penal que establecen en el artículo 369 quater que para efecto de los delitos sexuales que se producen respecto de menores de edad, el plazo de prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple los 18 años de edad. Y por otro lado, existe la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que en su artículo 5 indica que las prescripciones son de 2 y 5 años si se trata de simple delito o de una pena de crimen, respectivamente. La confusión que se produce, su señoría excelentísima, ha sido puesta de manifiesto por diversas cortes de apelaciones del país, que han sostenido interpretaciones doctrinarias diversas. Hay cortes de apelaciones que dicen que se aplican las reglas especiales de los delitos sexuales del Código Penal, y hay por otro lado cortes de apelaciones que estiman que debe aplicarse la Ley de Responsabilidad Penal para efecto de contabilizar los plazos de prescripción. El punto es que esta cuestión fue resuelto por la excelentísima Corte Suprema en el pronunciamiento Rol 20.755, a propósito del conocimiento de un recurso de nulidad por errónea aplicación del derecho que le otorga competencia a la excelentísima Corte Suprema cuando existen diversas interpretaciones por los tribunales superiores de justicia. Y lo que resuelve la excelentísima Corte Suprema, en este caso, es que tienen prevalencia las normas de prescripción de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y esta es precisamente, su señoría excelentísima, la teoría del caso de la defensa.
que la acción penal se encuentra prescrita. Y por eso, señoría excelentísima, se virtieron o se solicitó que se pudieran vertir dichos elementos probatorios en el juicio oral. Pero, sin embargo, el juzgado de garantía decide excluirlos por impertinentes. Así, su señoría excelentísima, respecto de las dos causas y respecto del análisis en concreto de ambas causas, la pregunta que es pertinente para efecto de estas alegaciones es si resulta ajustado a la Constitución la imposibilidad de que la defensa deduzca un recurso de apelación respecto de una resolución dictada por un tribunal unipersonal que decide excluir la prueba fundamental de la defensa, esta prueba que permite sustentar la teoría del caso de la defensa. En una de las causas, teoría del caso que significa inevitablemente absolución por prescripción, y en el otro caso, teoría del caso que supondría la absolución por tratarse de actos preparatorios de una falta que devienen en impunes. La respuesta evidente de su señoría excelentísima a la pregunta de si esta imposibilidad de la defensa de apelar de esta resolución resulta ajustada a la Constitución, nos parece, su señoría, que es evidente que no se ajusta a la Constitución Política de la República, porque se transgrede, en primer lugar, la igualdad ante la ley, la igualdad de armas en el marco de un procedimiento penal, y con ello lo dispuesto en los artículos 19, número 2 y 19, número 3, inciso primero, de la Constitución Política de la República. Y por otro lado, entendemos que existe una infracción sustancial al debido proceso en cuanto a garantía de un procedimiento que debe ser racional y que debe ser justo, mancillándose así, su señoría excelentísima, lo dispuesto en el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República. Respecto a la igualdad ante la ley que entendemos que se ha vulnerado, seguimos, su señoría excelentísima, las argumentaciones vertidas por esta excelentísima magistratura en los pronunciamientos roles 3197, 26, 28, 1502 y 1535. Entendemos, señoría excelentísima, que este tratamiento diferenciado que realiza el artículo 277 del Código Procesal Penal es arbitrario porque carece de justificación racional. El hecho, señoría excelentísima, de que sea solamente el ente acusador el que pueda apelar de esta resolución que le excluye prueba, supone, entendemos, señoría excelentísima, una diferencia de trato que no tiene ninguna justificación, y no tiene ninguna justificación a la luz de la sistemática del propio Código Procesal Penal, y tampoco tiene ninguna justificación racional a la luz de la historia de la ley. Entendemos, señoría excelentísima, que es realmente importante, es trascendental que la defensa pueda deducir algún recurso respecto de esta resolución que le excluye prueba fundamental para poder esbozar en un juicio oral su teoría del caso. En materia de recursos, su señoría excelentísima, la igualdad de armas exige, salvo que exista, obviamente, una razón justificada, que los intervinientes tengan iguales posibilidades de impugnar una resolución que les es desfavorable, su señoría excelentísima. Y en este caso, como ya indiqué, no existe ninguna resolución que lo justifique. Y esto genera, en concepto de este interviniente, su señoría excelentísima, una diferencia de trato que es arbitraria. Pero el núcleo de estos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se centra en la vulneración del debido proceso, señoría excelentísima. Y para esto seguimos especialmente los pronunciamientos de esta excelentísima magistratura en los roles 40-44 y 31-97. En primer lugar, es imprescindible que esta defensa haga presente que aquí lo que se discute no es acerca de la posibilidad de que un juez de garantía excluya pruebas, su señoría excelentísima, sino simplemente de la posibilidad legítima, entendemos, de que la defensa recurra ante un tribunal superior colegiado de una resolución que es clave para la resolución de un juicio oral eventual, su señoría excelentísima, y que puede derivar en la imposición de una condena, de una pena privativa de libertad. Lo que se está pidiendo, su señoría excelentísima, y esto es un argumento que generalmente despliega el Ministerio Público para oponerse a estos requerimientos,
Lo que se está pidiendo no es la creación aquí de un nuevo recurso de apelación, sino que lo que se solicita es que se le reconozca a la defensa la posibilidad de recurrir simplemente de una resolución que le es desfavorable y que lo deja en la absoluta indefensión ante un tribunal oral en lo penal. Porque la imposibilidad de recurrir respecto de esta resolución impide que la defensa sustente sus teorías del caso. Y esto entendemos, señoría excelentísima, este desamparo en que queda el acusado no puede ser subsanado por ningún otro mecanismo procesal. En el caso concreto, señoría excelentísima, esta defensa concreta está teniendo un rol activo en la defensa, un rol activo que es determinante, obviamente, para sostener su teoría del caso. Y el Ministerio Público también generalmente esgrime este argumento para que se rechacen este tipo de requerimientos, que el imputado goza de la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia, señoría excelentísima, no puede entenderse como un beneficio. La presunción de inocencia es una exigencia mínima de un procedimiento racional y justo, donde tiene que ser el ente acusador el que desvirtúe esta presunción de inocencia. La comprobación de la teoría del caso de la defensa en ambos casos solo puede lograrse a través de una defensa activa, es decir, a través de una defensa que ofrece prueba, ofrece cierta prueba para que sea rendida en el juicio oral. Y esto, señoría excelentísima, esta posibilidad de que existe una defensa activa en un proceso penal, se condice con la propia sistemática, con la propia lógica del Código Procesal Penal, que en su artículo 263 establece como facultad del acusado la posibilidad de vertir prueba de descargo, lo que se ve reforzado por el artículo 278, señoría excelentísima, en cuanto a que el acusado debe señalar los medios de prueba de que se va a valer en los mismos términos que el Ministerio Público. Entonces, señoría excelentísima, si la defensa tiene que satisfacer todas las exigencias formales para presentar su prueba en los mismos términos que el Ministerio Público, ¿por qué no puede recurrir respecto de una resolución que le excluye la prueba que sustenta su teoría del caso? La única prueba que es susceptible de lograr, en estos dos casos concretos, la absolución de mis representados. Su señoría excelentísima, existen diversas hipótesis que pueden ser sostenidas a través de los elementos probatorios. Y en estos dos casos, señoría excelentísima, se trata de lo que la doctrina ha denominado hipótesis vinculadas, respecto del artículo 8 de la Ley 20.000 y respecto de las normas de prescripción en materia de delitos sexuales perpetrados respecto de menores de edad. Porque se trata, señoría excelentísima, de hipótesis probatorias que inciden directamente en la calificación jurídica de los supuestos de hecho por los que se acusó a mis dos representados. Su señoría excelentísima, en una serie de argumentos en contra de esta excelentísima magistratura que son una y otra vez compartidos por el Ministerio Público para oponerse a las pretensiones de la defensa pública, se han esgrimido ciertos argumentos, que el recurso de apelación es una situación excepcional en el Código Procesal Penal. Lo que no es cierto, señoría excelentísima. El recurso de apelación y el recurso de nulidad y en general la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales dictadas en el marco de un proceso penal es la regla general. Por otro lado, generalmente indica el Ministerio Público que basta el recurso de nulidad para efecto de poder impugnar una eventual vulneración de garantías constitucionales que se produzca en el contexto de una resolución de un juez de garantía que excluye prueba de la defensa. Sin embargo, señoría excelentísima, la propia jurisprudencia de la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema ha indicado, señoría, y ha negado en una serie de oportunidades la posibilidad de impugnar vía recurso de nulidad por el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, precisamente esta resolución que excluye prueba de la defensa. Su señoría excelentísima, además se esgrime constantemente el argumento de la economía procesal, de que lo que sustenta la imposibilidad de que la defensa apele de la resolución que le excluye prueba se basa en la economía procesal. Y esto, su señoría excelentísima, obviamente el Ministerio Público lo toma de la historia fidedigna de la ley, porque en la segunda
en el segundo informe de la Comisión de Constitución del Senado, se indica para efecto de regular o para efecto de indicar cómo debe regularse el artículo 277, que es problemático el hecho de que todos los intervinientes puedan constantemente estar apelando de cualquier resolución que les excluye la prueba. Sin embargo, señoría excelentísima, el principio de economía procesal realmente se vulnera cuando se estima que el recurso de nulidad es la única vía para poder impugnar una resolución dictada en el juez de garantía, porque tiene que transcurrir todo el juicio oral, tiene que existir además una sentencia condenatoria. Y esto, su señoría excelentísima, además coloca al imputado en una posición de absoluta desventaja, porque si estimamos que el recurso de nulidad es la única vía de impugnar estas resoluciones, significa que el acusado debe llegar condenado para poder recién reclamar de la vulneración de sus garantías fundamentales. Su señoría excelentísima, entendemos que todos esos argumentos que son una y otra vez vertidos por el Ministerio Público no se ajustan a la exigencia de un racional y justo procedimiento. Y en conclusión, entendemos, señoría excelentísima, que se vulneran el artículo 19, número 2 de la Constitución, el artículo 19, número 3, inciso primero, y el artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República, cuando se aplican estas frases contenidas en el inciso segundo del artículo 277 del Código Procesal Penal, que impiden en estos dos casos concretos apelar de la resolución que ilegítimamente excluye la única prueba de la defensa que permite sustentar las teorías absolutorias del caso. Por estos motivos, señoría excelentísima, solicito respetuosamente que se acojan ambos requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que en consecuencia se declare que en ambas gestiones pendientes resultarán inaplicables por inconstitucionales las frases cuando lo interpusiere el Ministerio Público y la frase de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente, ambas contenidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal. Eso es todo, señor presidente. Muy bien. A continuación, por el Ministerio Público, tiene la palabra don Pablo Campos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego por el Ministerio Público con la finalidad de que se rechacen estos requerimientos de inaplicabilidad. Requerimientos que se refieren a situaciones procesales muy parecidas, en las que a las defensas se les ha excluido determinadas pruebas en las respectivas audiencias de preparación de juicio oral por parte de los correspondientes jueces de garantía. Pero respecto a esas decisiones yo no voy a ahondar en este momento porque eso implicaría caer en la estrategia de la defensa, que ha invertido 14 minutos de su alegato en exponer acá las decisiones de los jueces de garantía y de cuestionarlas como si se tratara de una alegación frente a la Corte de Apelaciones respectiva, que es lo que pretende en definitiva lograr con este requerimiento de inaplicabilidad. Y ambos requerimientos se estructuran de manera muy similar. Y el fundamento central de ambos apunta a que de no aplicarse dos frases del artículo 277 del Código Procesal Penal, ello implicaría, y si su señoría me lo permite leer textualmente, esta expresión se contiene en ambos requerimientos, dice, implicaría necesariamente que la defensa puede recurrir de aquellas resoluciones que excluyen pruebas, en los mismos términos que el Ministerio Público, restableciéndose el equilibrio e igualdad de armas legales, enmendándose el imperio constitucional al establecer la igualdad de las partes para la interposición de los recursos para los intervinientes. Frente a esta pretensión contenida en ambos requerimientos, cabe señalar en primer lugar que esta sería muy atingente y sería muy precisa si en estos casos concretos de aquí se trata, la exclusión de prueba lo hubiera sido por inobservancia de garantías constitucionales, puesto que en ese caso sí que se observa una diferencia establecida por el legislador en el trato que le da al Ministerio Público y a los demás intervinientes. Sin embargo, tal como se ha señalado, en uno de estos casos la exclusión de prueba fue por impertinencia y sobreabundancia y en el otro solamente por impertinencia. Como tantas veces ha señalado este excelentísimo tribunal, esta acción constitucional tiene por finalidad inhibir la aplicación de un precepto legal, pero en relación a un caso concreto y en relación a las consecuencias que la aplicación de estas disposiciones que se cuestionan, que se objetan, podría tener en la gestión pendiente. En estos casos, ya se ha señalado, la exclusión de pruebas fue por impertinencia y por sobreabundancia.
Y respecto de esas causales de exclusión de pruebas, el Ministerio Público tampoco tiene la posibilidad de apelar. De manera tal que desde ya entendemos que puede quedar descartada cualquier supuesta infracción de la igualdad ante la ley o de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Porque frente a la exclusión por estas razones, reitero, ninguno de los intervinientes del proceso penal puede interponer un recurso de apelación. Por lo tanto, se encuentran en un plano de total igualdad. Despejado ese punto, en nuestra opinión, estimamos que lo que se pretende en realidad con estos requerimientos, más allá de dejar de aplicar determinadas frases que construyen el artículo 277 del Código Procesal Penal, es lograr derechamente la creación de una norma nueva que consagra un recurso que hoy la ley no contempla. Y con ello se trata de ampliar la competencia que pueden tener las Cortes de Apelaciones para revisar las decisiones de los jueces de garantía frente a este tipo de incidencias que se producen en la audiencia de preparación del juicio oral. La regla, como la pretenden crear en los requerimientos, quedaría así, textualmente, si señoría me lo permite. El auto de apertura del juicio oral solo será susceptible del recurso de apelación por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía. Creemos que el objetivo que pretenden estos requerimientos no se ajusta a la preceptividad constitucional y a la ley. En cuanto se consagra los límites del requerimiento de inaplicabilidad, ya que si se pretende obtener una apelación respecto de la resolución que excluye pruebas por impertinencia o por sobreabundancia, se está en definitiva exigiendo de este excelentísimo tribunal el ejercicio de una jurisdicción positiva, el ejercicio de una jurisdicción creadora de un nuevo precepto legal, o más bien el ejercicio de una jurisdicción creadora derechamente de un recurso que actualmente en el día de hoy no existe para ninguno de los intervinientes del proceso penal. Y el artículo 93, número 6 de la Carta Fundamental concibe esta acción constitucional con un carácter esencialmente inhibitorio de la aplicación de normas que pueden entrar en conflicto con la Carta Fundamental. Conocemos, su señoría, de sentencias en que algunos miembros de este excelentísimo tribunal se han planteado legítimamente una interrogante acerca de si debiera existir la posibilidad de apelar de la resolución de un juez de garantía en caso que excluya alguna prueba. Me refiero, por ejemplo, a los autos 3721. Sabemos también que la respuesta a esa interrogante ha sido afirmativa. Sin embargo, incluso aún si pudiéramos compartir esa expectativa en cuanto a la posibilidad de apelar de la exclusión de prueba por impertinencia o por sobreabundancia, a nuestro juicio se trata de una demanda que no puede ser satisfecha por esta excelentísima magistratura. Debe ser resuelta por el legislador. Porque el legislador, al momento de definir la estructura de lo que en su momento era el nuevo proceso penal, decidió establecer un régimen recursivo determinado en uso de sus facultades que son propias y exclusivas. Y ese procedimiento penal que definió en ese momento el legislador como un sistema contempla, entre otros, el artículo 277 del Código Procesal Penal, que solamente concede la apelación en una de las hipótesis de exclusión, esto es cuando ha habido existencia de inobservancia de garantías constitucionales. Y no se puede pretender que de esa manera se transforme ni siquiera en una excepción a una regla general, porque no existe el recurso de apelación como regla general en el proceso penal contemplado en el Código Procesal Penal, a diferencia de lo que ha señalado en estrados la parte requirente, porque para ello sería necesario que existiera alguna regla expresa que así lo contemplara. Por el contrario, el Código Procesal Penal, desde su inicio, contempla un régimen de recursos que está estructurado básicamente en los artículos 352 y 370 del Código Procesal Penal. El 352 expresamente nos dice que solamente son apelables las resoluciones dictadas por el juez de garantía cuando ponen término al procedimiento, impiden su prosecución o cuando suspenden el procedimiento por más de 30 días. Y, en segundo lugar, cuando la ley lo contemple expresamente. Y así, pese que en el Código Procesal Penal, si uno hace una lectura, se pueden encontrar casos y referencias a situaciones en que se concede el recurso de apelación, en ningún caso se puede entender que se establezca como regla general. Y más aún esto queda muy claro, muy prístino, si se compara con las normas que existen
en el Código de Procedimiento Penal, vigente aún todavía para algunos efectos, específicamente los artículos 54 y 54 bis, en las que derechamente el alcance y las posibilidades de la apelación son muy distintas. Y ahí sí que uno puede, sin lugar a dudas, decir que se transforma en una regla general. Si contemplamos, por ejemplo, lo que dice el artículo 54 bis, cuando menciona que, asimismo lo dice expresamente, en general son apelables todas las resoluciones que provocan o causan un gravamen irreparable. En este caso, el legislador, en uso de sus atribuciones y de acuerdo y en congruencia con los principios que iluminaron la reforma procesal penal, adoptó un régimen recursivo congruente con esos principios. De manera tal que cualquier modificación que se pretenda introducir a este régimen tiene que venir del propio legislador. Más aún, si como en este caso, y así lo ha advertido la defensa, este precepto legal que se cuestiona no infringe, respecto de estos casos concretos, el principio de igualdad ante la ley. En lo que atañe al debido proceso, se ha señalado acá en estrados de que esta es la parte fundamental de los requerimientos. Sin embargo, si uno ve, por ejemplo, el requerimiento 5579, resulta que son solamente 4 líneas las que se refieren al debido proceso. Y probablemente eso ha sido así porque, en definitiva, en este momento se han dado cuenta que la igualdad ante la ley no es el problema en relación a estos dos casos concretos. Porque, reitero, ninguno de los intervinientes ni el Ministerio Público tiene la posibilidad de apelar de la exclusión de pruebas por la impertinencia o por sobreabundancia. Pero volviendo a las alegaciones relativas al debido proceso, sabemos que dentro de estas garantías que no han sido explicitadas a nivel constitucional, sí se entiende que se instituye un mandato que va dirigido al legislador y que tiene que dictar las normas con el fin de lograr racionalidad y justicia dentro del proceso penal. Y entre esas reglas se ha entendido también que está el derecho al recurso. Y como no existe mayor referencia en nuestro ordenamiento, normalmente se acude a las reglas contempladas en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político y la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ambos, sus señorías así lo saben, el primero en el artículo 14.5 y la Convención en el artículo 8.2 se refieren a la referencia al derecho al recurso en relación al fallo final, al fallo que en definitiva resuelve sobre la culpabilidad de la persona condenada. Y respecto a eso exigen que exista la posibilidad de revisión por el Tribunal Superior. Pero en ninguno de estos dos cuerpos normativos se hace referencia al régimen de recursos que está sometido al procedimiento penal y a las incidencias y a las múltiples incidencias que se pueden ir produciendo en el curso de los procedimientos. Y es por este motivo que el debate legislativo en torno al régimen de recursos, más bien se canalizó a través de las discusiones para el establecimiento del recurso extraordinario que era en su momento y ahora el recurso de nulidad, como medio natural de impugnación de las sentencias condenatorias en el procedimiento ordinario. Ahora, el artículo 277 del Código Procesal Penal deniega a todos los intervinientes el recurso de apelación cuando la exclusión se funda en impertinencia y en sobreabundancia. Pero expresamente señala y consagra que eso es sin perjuicio de la posibilidad de recurrir de nulidad. Se ha señalado acá que la Sala Penal de la Corte Suprema rechaza los recursos de nulidad en que se reclama esto. Eso no es así de efectivo como lo señala la parte requerente. Lo que hace la Corte Suprema es remitir esos antecedentes a la Corte de Apelaciones respectiva porque entiende que se trata de un motivo absoluto de nulidad del artículo 374 letra C del Código Procesal Penal cuando se le ha impedido a la defensa ejercer alguna de sus facultades. Entonces, más allá de la conveniencia o no de contar con un recurso de apelación para la exclusión de pruebas por esas dos causales, lo que, reitero, puede ser incluso una cuestión jurídica susceptible de opiniones y de distintas opiniones, la denegación del recurso de apelación en el ámbito de incidentes sobre exclusiones de pruebas, a nuestro juicio no resulta suficientemente justificada y enlazada con una supuesta infracción a las condiciones de justicia y racionalidad del procedimiento. Y esto, a nuestro juicio, debe llevar a conducir al rechazo de este requerimiento. Sus señorías, al comenzar este alegato,
hice referencia a una frase que se contiene en ambos requerimientos y que a ambos los estructura. Y en esa frase se pide a este excelentísimo tribunal que se restablezca el equilibrio e igualdad de armas legales, que se enmiende el imperio constitucional al establecer la igualdad de las partes para la interposición de recursos para los intervinientes. Después de todo lo que he señalado, y considerando que esta es una acción que solamente opera y puede operar respecto de casos concretos como estos dos, estimamos que no hay ningún equilibrio que restablecer en estos dos casos concretos. Porque respecto de la apelación por exclusión de pruebas, por impertinencia, por sobreabundancia, existe un perfecto equilibrio tal como lo hemos señalado, de lo cual diría que tampoco la igualdad de armas legales que reclama la defensa se puede ver lesionada, en tanto esta inexistencia de recursos de apelación en esas condiciones afecta a todos los intervinientes. En definitiva, y por todas esas razones, es que solicito a su señoría se rechacen ambos requerimientos de inaplicabilidad. Terminada la audiencia.